El hierro candente silbaba, un juramento de dolor contra el pecho desnudo de Picaupi, el apache. Don Emiliano Montoya, con su voz ungida de falsa piedad, dictaba sentencia. Para que sepamos reconocer a las bestias de carga. Ustedes no tienen alma, solo instintos. La marca ardiente se grababa, un estigma de esclavitud en las vastas tierras de Chihuahua. Decenas de almas apaches compartían su infierno en corrales repletos de sufrimiento, sus espíritus quebrados, sus esperanzas cenizas. Pero el desierto, testigo mudo de tanto dolor, guardaba un secreto, un murmullo de viento y pólvora. No sabían que el rugido de la justicia se acercaba, cabalgando desde el norte, un torbellino de venganza que cambiaría sus destinos para siempre. 2 años. 2 años de la cicatriz de la hacienda del dormido, un recordatorio perenne de su condición de bestia de carga. Picaupi, junto a decenas de apaches, vivía en corrales donde el aire olía a sudor rancio, orines viejos y desesperanza acumulada durante décadas de esclavitud disfrazada. Hombres que fueron guerreros libres, ahora arrastraban cadenas invisibles, trabajando de sol a sol, quebrando el espíritu antes que el cuerpo. Mujeres que tejían mantas sagradas, ahora zurcían harapos para los guardias blancos, liderados por Rutilio, el escorpión Sandoval, un ex rural con cicatrices de navaja y un desprecio cruel en la mirada. La hacienda de don Emiliano Montoya era un feudo de crueldad, una fortaleza inexpugnable. Xiomara, la curandera anciana, con 70 años cargando historias de masacres y humillaciones, aún recordaba los tiempos libres. Y Tella, la niña de 10 años, nacida en cautiverio, no conocía otro mundo más allá de los barrotes oxidados. Solo las noches sin luna, cuando los guardias se emborrachaban, le traían los susurros de libertad de Xiomara. Pero en una madrugada de octubre, Picaupi sintió una certeza que le quemaba las entrañas. Esa noche sería su fuga o su muerte. Con uñas ensangrentadas, cavó el túnel hacia la libertad, escuchando el aullido del viento que arrastraba la promesa de tormenta. El hijo del viento recordó las palabras de su abuelo, sabría cuándo era el momento. Esa noche, la tierra le gritaba que era hora de recuperar su destino. La fuga fue una carrera desesperada contra el tiempo y los elementos. Picaupi corrió descalzo sobre espinas de nopal y piedras filosas, guiado por las estrellas que su abuelo le enseñó a leer. Sus pies sangraban, sus pulmones ardían, pero el sabor dulce de la libertad le daba fuerzas, mientras atrás quedaba el infierno de la hacienda. Al amanecer se refugió en una gruta donde una vertiente ofrecía agua cristalina, sabiendo a gloria después de 2 años. Pero la paz duró poco. El sonido de cascos de caballo hizo que su corazón se disparara, temiendo a los rurales de Montoya. Sin embargo, los jinetes que aparecieron en la entrada de la gruta eran diferentes. Llevaban sombreros adornados con águilas de plata, cartucheras cruzadas, y en sus ojos brillaba el fuego de quienes no se inclinan ante nadie. Eran revolucionarios. Al frente, montado en un caballo tordillo, cabalgaba el hombre cuyo nombre sonaba como trueno, Francisco Villa, el centauro del norte. Una voz familiar le hizo brotar lágrimas. Era Curumín, su primo hermano, guerrero apache desaparecido hacía 5 años, ahora vestido de dorado villista. El reencuentro fue una explosión de emociones, un abrazo que reveló la delgadez y las cicatrices frescas de Picaupi. ¿Quién te hizo esto, hermano? ¿Qué desgraciado se atrevió a marcar tu piel como si fueras ganado?, rugió Curumín, con la rabia creciendo en sus ojos. Villa, con sus bigotes espesos y su mirada penetrante, escuchó la historia de Picaupi, el relato de la hacienda del dormido, de don Emiliano y la esclavitud. Don Emiliano Montoya, dices, conozco ese nombre, murmuró Villa, y algo peligroso brilló en sus ojos como metal afilado. Villa asintió lentamente, reconociendo en la marca del hierro candente el sello de los hacendados que consideraban a los indios como ganado humano. Curumín,
Con los puños apretados, juró que don Emiliano pagaría con sangre. Villa, con su voz baja y controlada, que era más aterradora que sus gritos de furia, sentenció: «La venganza es plato que se come frío, pero cuando se calienta quema hasta los huesos». Picaupi, sintiendo por primera vez en años que su conocimiento podía servir para algo más que sobrevivir, ofreció su guía: «Conozco cada rincón de esa hacienda, sé dónde duermen los guardias, dónde están los corrales, cuáles son los puntos débiles de esa fortaleza». Villa sonrió, una sonrisa no de alegría, sino de quien planeaba algo que cambiaría el destino de mucha gente. «Perfecto. Vamos a visitar al señor Montoya y tener esa conversación que me debe desde hace mucho tiempo». Los Dorados montaron campamento en la gruta y Villa ordenó que Picaupi fuera atendido por María Luz, compañera del centauro, conocedora de hierbas y remedios. Ella limpió las heridas del apache fugitivo con cuidado de madre, aplicando ungüentos que aliviaban el dolor físico, mientras murmuraba: «Estas marcas de hierro deben haber dolido como los tormentos del infierno, pero van a sanar, hermano, y quien te las hizo va a pagar en carne propia». Durante 3 días Picaupi compartió todo lo que sabía sobre la hacienda, dibujando mapas en la arena con una rama seca, explicando la rutina del hacendado, la ubicación de los corrales y los guardias. Tomás, el espía más hábil, se disfrazó de arriero y cabalgó hasta San Isidro, confirmando las peores historias de crueldad de Montoya, de rancherías vaciadas y familias separadas. Villa, con la información recopilada, calculó las fuerzas, planificando el ataque perfecto contra la fortaleza del opresor. El plan de Villa era meticuloso. Las fuerzas se dividirían en 3 grupos: Fierro por el oeste, Tomás por el este y Villa por el frente principal, con Curumín, Ramírez y 2 más. Picaupi iría con Villa, no para pelear, sino para guiar a los hombres y liberar a su gente. La guerra la dejarían a los experimentados. María Luz se quedaría con los caballos de reserva y medicinas, lista para atender heridos y organizar una posible fuga. Torres, el más joven, planteó la preocupación de que el hacendado usara a los cautivos como escudos humanos. Villa, previendo esto, decidió atacar antes del amanecer para tomarlos por sorpresa. Los que se rindieran tendrían una oportunidad de irse, pero con una advertencia severa: si volvían a maltratar a gente inocente, no habría perdón. Después de liberar a los cautivos, Villa prometió una conversación muy educativa con don Emiliano Montoya. Quería explicarle personalmente que en el México de la Revolución existía justicia y que quien trataba a la gente como ganado aprendería en carne propia lo que significaba ser tratado como animal. La noche transcurrió con los Dorados revisando armas, afilando machetes y Picaupi dibujando mapas detallados en la arena, mostrando cada edificación, cada corral, cada punto de patrullaje. Al amanecer, Villa se dirigió a sus hombres: «Muchachos, vamos a hacer historia hoy. No solo vamos a liberar a un puñado de cautivos, vamos a mandar un mensaje que va a llegar hasta la capital. En tierra villista la gente se trata como gente, no como animales». Con el cielo del desierto aún en penumbra, los 12 revolucionarios, liderados por Villa, cabalgaron hacia la hacienda del dormido, hacia una cita con la justicia que cambiaría su destino para siempre. María Luz despidió a Villa con un beso, una promesa de regreso y peligro compartido. La luna nueva había convertido el desierto de Chihuahua en un mar de sombras, cuando los Dorados villistas llegaron a las inmediaciones de la hacienda del dormido. Villa detuvo al grupo en una elevación rocosa, desde donde podían observar la propiedad extenderse en el valle como una herida abierta en la tierra. Las luces de los faroles marcaban las posiciones de los guardias, mientras el humo de las chimeneas de la casa grande se alzaba como dedos acusadores. «Ahí está el infierno donde me tuvieron 2 años», murmuró Picaupi, señalando los corrales traseros, sumidos en la oscuridad. Su voz temblaba con una mezcla de rabia contenida y miedo ancestral. Villa estudió el terreno con la experiencia de quien había planificado docenas de ataques. Era una fortaleza bien pensada,
Pero toda fortaleza tiene sus puntos débiles, y ellos tenían la ventaja de conocer los secretos desde adentro. Los tres grupos se separaron. Fierro por el flanco occidental, moviéndose como sombras, Tomás hacia el lado oriental, aprovechando un arroyo seco, y Villa por el frente con Curumín, Ramírez y dos veteranos, seguido por Picaupi, quien conocía cada piedra del camino. El acercamiento fue lento y meticuloso, cada paso calculado para evitar ramas secas, cada movimiento coordinado para mantener la sincronización. Villa había aprendido que la paciencia determinaba el éxito. Un error, un ruido inesperado, y la planificación se convertiría en masacre improvisada. Observaron la disciplina de cantina de los guardias, patrullas de 2 hombres cada hora, pero entre rondas los centinelas se relajaban, algunos cabeceando por el tequila. La primera prueba llegó cuando una patrulla pasó a menos de 20 metros de Villa. Picaupi contuvo la respiración, recordando las veces que había intentado escapar y esos mismos hombres lo habían recapturado a latigazos. «Por ahí se entra a los corrales», susurró Picaupi, señalando la puerta de madera podrida. El silbido suave de un tecolote desde el oeste y el canto imitado de un coyote desde el oriente confirmaron que Fierro y Tomás habían neutralizado a sus centinelas. Villa sonrió en la oscuridad. Sus hombres eran profesionales. «Ahora vamos nosotros», murmuró Villa, haciendo señas a su grupo para avanzar hacia los corrales. Se movieron agachados entre las sombras, el corazón de Picaupi latiendo como tambor de guerra mientras se acercaba al lugar donde había perdido 2 años de vida. Podía escuchar los sonidos del interior, respiración pesada, alguien tosiendo, una mujer murmurando oraciones en apache, una sinfonía de dolor. Curumín examinó el candado que cerraba la puerta principal de los corrales. Era una cerradura pesada, nueva, pero diseñada más para mantener prisioneros adentro que para resistir ataques desde afuera. Con la punta de su cuchillo de monte, comenzó a forzar el mecanismo. El candado cedió con un clic metálico que resonó en la noche silenciosa. Villa abrió la puerta lentamente, evitando que las bisagras oxidadas chirriaran. El interior del corral humano era aún más horrible de lo que había imaginado. Decenas de apaches amontonados, durmiendo en el suelo de tierra, respirando aire viciado que olía a desesperanza acumulada. «Despierten, hermanos, ha llegado la libertad», susurró Picaupi, entrando al corral como un espíritu vengador. Los cautivos comenzaron a moverse, algunos confusos, otros reconociendo la voz del compañero que había logrado escapar. Xomara, la curandera anciana, fue la primera en incorporarse, sus ojos nublados brillando con una luz que no había tenido en años. «Picaupi, ¿eres tú, hijo, o estoy soñando con los espíritus?», murmuró, extendiendo las manos temblorosas. Villa entró al corral y comprendió por qué Picaupi había desarrollado esa mirada de animal herido. «Gente, soy Francisco Villa y vine a sacarlos de este infierno», anunció en voz baja pero firme. «Pero necesito que se mantengan callados hasta que acabemos con los guardias. La libertad está cerca». La pequeña Tella, la niña de 10 años que había nacido en cautiverio, se acercó tímidamente a Villa. «¿De verdad vamos a salir de aquí, señor? ¿De verdad vamos a ser libres?». Villa se puso en cuclillas y le prometió: «Vas a ser libre, pequeña, y nunca más nadie te va a tratar como animal». En ese momento el sonido de disparos estalló desde el lado occidental de la hacienda. Fierro había encontrado resistencia y la batalla había comenzado. El elemento sorpresa se había perdido. Las detonaciones despertaron a toda la propiedad como campanadas de alarma. «Saquen a la gente de los corrales, llévenlos a las rocas donde estarán seguros», gritó Villa a sus hombres, mientras Picaupi y Curumín organizaban la evacuación. Rutilio, el escorpión, apareció en la puerta del edificio de los guardias, con rifle en mano. «Villistas malditos, van a pagar caro por meterse en propiedad privada». El tiroteo iluminó la noche del desierto y la hacienda se convirtió en un campo de batalla. La batalla rugía como tormenta de fuego y plomo mientras Villa y Ramírez avanzaban hacia la casa grande.
El aire se volvió espeso con humo de pólvora y el aroma metálico de la muerte. Rutilio comandaba la resistencia desde la galería, sus gritos de órdenes mezclándose con las maldiciones de los guardias heridos. Don Emiliano Montoya, despertado por el tiroteo, asomaba desde su ventana, el pánico distorsionando sus facciones. «Escorpión, ¿qué significa este escándalo?». Su voz aguda de terror contrastaba con el tono autoritario que usaba con los apaches. La estrategia villista funcionó como reloj suizo. Fierro por el oeste, Tomás por el este, con fuego de flanqueo, obligaron a los guardias a dividir su atención. Villa lanzó el asalto final contra la galería principal y con 2 disparos certeros, 2 guardias cayeron. Rutilio, el escorpión, se encontró cara a cara con la leyenda viviente del norte. «Así que tú eres Francisco Villa», murmuró, dejando caer su rifle. «Y yo pensé que los sicarios de Montoya serían mejores tiradores», respondió Villa con ironía. Al preguntar por el hacendado, los ojos de Rutilio delataron la escalera al segundo piso. En el segundo piso, don Emiliano Montoya cargaba desesperadamente una escopeta de cacería. Sus manos temblaban. Sus gritos de protesta fueron interrumpidos por 2 patadas que hicieron astillas la puerta. Villa entró con la pistola en mano, seguido por Curumim y Picaupi. «Buenas noches, don Emiliano», dijo Villa con cortesía burlona. «Disculpe que lo molestemos a esta hora, pero tenemos una conversación muy importante que ha estado pendiente demasiado tiempo». Don Emiliano retrocedió hasta chocar contra la pared, la escopeta temblando entre sus manos. Sus rodillas flaquearon, un charco húmedo se extendía a sus pies. «¿Qué? ¿Qué quieren de mí? Si es dinero tengo mucho, si es ganado pueden llevarse lo que necesiten, pero no me maten, tengo familia, tengo hijos». «Familia», repitió Curumim con voz cargada de veneno. «¿Y las familias apache que separaste? ¿Y los niños que arrancaste de los brazos de sus madres?». Se acercó al hacendado como un depredador. El miedo había convertido a Montoya en una caricatura patética. Yo solo les daba trabajo, los alimentaba, les daba techo. Sin mí habrían muerto de hambre en el desierto». Villa estudió al hacendado con la mirada fría. «Trabajo, así le llama usted a la esclavitud, y el techo se lo daba en corrales de animales». Picaupi se adelantó, mostrando la cicatriz del hierro candente en su pecho. «¿Se acuerda de esto, patrón? ¿Se acuerda de lo que me dijo cuando me marcó como ganado? Me dijo que Dios había hecho a los indios sin alma, que éramos bestias de carga. ¿Todavía piensa lo mismo?». El hacendado negó desesperadamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, me equivoqué. Ustedes son gente como cualquier otra. Perdónenme, por favor». Pero sus súplicas sonaban huecas. «Puede compensarnos», acordó Villa, acercándose hasta que sus rostros quedaron a centímetros. «Va a empezar por experimentar en carne propia lo que significa ser tratado como animal. Después vamos a hablar de compensaciones más permanentes». Hizo una seña a Curumim y Picaupi, quienes arrastraron al hacendado fuera de la habitación. Los gritos de don Emiliano Montoya perforaron la noche mientras lo llevaban escaleras abajo, pasando por los cuerpos de sus guardias caídos, atravesando el patio humeante. Cuando llegaron a los corrales humanos, Villa se detuvo. «Aquí es donde va a pasar los próximos días, don Emiliano. Va a comer las sobras que daba a sus cautivos, va a dormir en el suelo donde ellos dormían, va a sentir lo que significa ser tratado sin dignidad humana». Los gritos de Montoya se cortaron cuando Villa lo agarró por el cuello. «El gobierno federal está muy lejos, don Emiliano. Aquí el único gobierno soy yo, y acabo de decidir que usted va a pagar por cada lágrima que hizo derramar a gente inocente». Lo soltó con un empujón, arrojándolo al corral maldito. «Bienvenido a su nuevo hogar, patrón. Espero que lo disfrute tanto como lo disfrutaron sus huéspedes anteriores». 3 días pasó don Emiliano Montoya encerrado en los mismos corrales, comiendo sobras podridas, bebiendo agua sucia, durmiendo en el suelo apisonado. El hacendado, antes dueño de vidas ajenas, ahora temblaba como animal enjaulado.
Villa regresó al amanecer del cuarto día, montado en 7 leguas, con el sol del desierto brillando sobre su sombrero. Había organizado la distribución de las riquezas de la hacienda entre los apaches liberados. «Buenos días, don Emiliano», dijo Villa, abriendo el candado del corral. Montoya salió tambaleándose, sucio y barbudo, su arrogancia desaparecida, reemplazada por la mirada quebrada de quien había perdido todo. Cayó de rodillas. «Por favor, capitán Villa, ya aprendí la lección. Entiendo que me equivoqué. Déjeme ir y juro que nunca más volveré a maltratar a nadie». Villa le mostró un hierro de marcar ganado, al rojo vivo. «Este hierro, don Emiliano, es el mismo que usted usaba para marcar a los apaches como si fueran animales. Ahora va a sentir en su propia piel lo que significa ser tratado como bestia». Los gritos de Montoya perforaron el aire cuando el hierro candente tocó su pecho. «Ahora usted también es ganado marcado, don Emiliano. ¿Le gusta la sensación?». Luego Villa le ofreció una elección diabólica: perder la mano derecha o el pie izquierdo. Montoya, en su agonía, eligió la mano. «Muy mal elegido, don Emiliano». La pistola rugió 2 veces, destrozando tanto la mano como el pie del hacendado. «Para que no olvide que cada paso que dé por el resto de su vida va a recordar el sufrimiento que causó, y cada vez que trate de estrechar la mano de alguien, va a recordar que tuvo la oportunidad de ser gente y eligió ser animal». Curumín vendó las heridas, no por compasión, sino para asegurar que Montoya sobreviviera y cumpliera su castigo. Villa derramó monedas de oro y plata en el suelo, el dinero robado, para las familias apaches. «También va a vender esta hacienda, y si alguna vez vuelvo a escuchar que está maltratando a gente inocente, regreso aquí y no va a hacer para conversar». Xiomara, la curandera anciana, escupió en el rostro ensangrentado de Montoya. Tella, la niña de 10 años, preguntó a Villa: «Ya no puede lastimarnos más, ¿verdad? ¿Ya somos libres de verdad?». Villa le prometió: «Ya eres libre, pequeña. Este hombre nunca más va a poder hacer daño a nadie». Montoya fue llevado al pueblo más cercano, como un saco de huesos quebrados, sus heridas y cicatrices maestras para el resto de su vida. Su imperio de crueldad había colapsado y la hacienda del dormido se convirtió en un monumento a la justicia poética. 6 meses después, la historia resonaba por Chihuahua. Pancho Villa había liberado a los apaches, destruido los corrales humanos y castigado a Montoya, dejándolo mutilado e inválido como advertencia. Montoya cumplió su palabra, vendiendo la hacienda y distribuyendo el dinero. Vivió sus últimos días en una choza, trabajando como escribano, sus heridas recordándole el precio de su crueldad. Un día, se encontró con Picaupi. El ex hacendado bajó la cabeza con vergüenza. «Sé que un pedido de perdón no borra el mal que hice, pero quiero que sepas que me arrepiento». Picaupi respondió: «No voy a cargar rencor porque el rencor envenena a quien lo guarda, pero tampoco voy a olvidar. Las cicatrices que usted me dejó me recuerdan cada día que nunca debo permitir que alguien me trate como animal otra vez». Ambos siguieron caminos diferentes, llevando las marcas de aquella experiencia terrible. Picaupi se unió permanentemente al ejército villista, convirtiéndose en un dorado respetado. Tella, la niña apache que había nacido en cautiverio, se convirtió en la primera de su familia en aprender a leer y escribir, una maestra en una escuela de Chihuahua. Le escribió una carta a Villa, llena de gratitud y esperanza: «General Villa, mi nombre es Tella y soy la niña que usted libró de los corrales del hombre malo. Ahora sé leer y escribir. Gracias por enseñarme que ser libre es poder soñar». Villa guardó la carta en su pecho, prueba de que la revolución se medía en vidas transformadas y esperanzas restauradas. Años después, la historia de la hacienda del dormido se contó en corridos y leyendas, un ejemplo de que Villa defendía a todos los oprimidos. La hacienda cambió de nombre a Rancho de la Libertad Recuperada, donde antes había corrales humanos, ahora había una escuela donde los niños apaches aprendían. Montoya murió 10 años después, pobre y olvidado, pero en paz. Sus últimas palabras: un pedido de perdón:
Picaupi regresó a las montañas, enseñando a los jóvenes apaches sobre dignidad y resistencia. Tella, la maestra, enseñó a cientos de niños, contándoles la historia del revolucionario que le había devuelto la libertad, y así, la historia de la hacienda donde la crueldad fue vencida por la valentía, una lección de fuego y hierro que el tiempo no borró. En Chihuahua, el viento aún susurra las palabras de Villa: en mi tierra todo hombre nace libre y muere libre. Quien no entienda eso por las buenas, lo aprende por las malas.